Bienvenidos a Salud y Bienestar, un espacio pensado especialmente para vos, una iniciativa orientada a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la educación en salud, la promoción de hábitos saludables y el acceso a recursos para el bienestar físico y mental. Cada semana compartiremos consejos útiles, charlas con especialistas y los temas de actualidad más relevantes sobre el bienestar físico y emocional. Hoy, en nuestro primer encuentro, hablaremos sobre el cuidado de tu corazón. Para ello, contaremos con la visita de un especialista en cardiología, quien nos brindará consejos valiosos para mantener una vida saludable. Visitamos al Dr. Gonzalo Miranda, médico cardiólogo, especialista en hipertensión arterial y presidente de la Sociedad de Cardiología de Villa María. Acompáñanos y descubre cómo pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en tu bienestar. Hola a todos, mi nombre es Gonzalo Miranda, yo soy médico, especialista en cardiología y en hipertensión arterial, y hoy te vengo a hablar de cómo tenés que cuidar a tu corazón y por qué son importantes las enfermedades cardiovasculares, que tanto en nuestro país como en el resto del mundo son la principal causa de muerte tanto en hombres como en mujeres. Las enfermedades cardiovasculares involucran todas las enfermedades que ocurren tanto en nuestro corazón como en nuestras arterias. Recordemos que tenemos arterias tanto en el corazón como en el tórax, como en el abdomen, como en nuestras piernas, como en nuestro cuello y nuestro cerebro. Por eso es importante que cuando hacemos los chequeos controlemos todos los lugares donde podemos encontrar la famosa enfermedad aterosclerótica. Y cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, hablamos de enfermedad coronaria, que es aquella enfermedad que involucra las arterias del corazón, tanto en forma de obstrucción, como una plaquita de colesterol o de calcio, y hoy se conoce la enfermedad microvascular, que es aquella enfermedad en donde las arterias del corazón tienen problemas para dilatarse. También conocemos a la insuficiencia cardíaca, que se presenta principalmente como falta de aire, edema en las piernas o incapacidad a realizar el ejercicio, y es aquella incapacidad que tiene el corazón de poder bombear la sangre, que llamamos como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deteriorada, o aquella incapacidad que tiene el corazón de recibirla, y yo le digo a mis pacientes, la sangre se va hacia atrás y se va hacia el pulmón y el paciente se presenta con falta de aire. También la enfermedad cardiovascular involucra las arritmias, que generalmente se comportan como palpitaciones, y podemos tener arritmia de las aurículas o arritmia de los ventrículos, que son las arritmias más importantes. También enfermedad vascular periférica, como lo decía recién, tenemos compromiso a nivel de la aorta, tanto del tórax como del abdomen, que se puede comprometer con placas de colesterol, con dilatación, que es aneurismas, con rotura de sus paredes, que se llama disección, o en los miembros inferiores con obstrucción de las arterias, que llamamos enfermedad vascular periférica, o también enfermedad de las arterias carótidas o cerebrales. Y también el accidente cerebrovascular es una enfermedad que engloba a las enfermedades cardiovasculares, en donde nosotros lo podemos tener de dos presentaciones. Si se nos tapa una arteria por un trombo o por una placa de colesterol, es el famoso ACV isquémico, y si esa arteria por un pico de hipertensión se nos rompe, es el famoso accidente cerebrovascular hemorrágico. Y por último, las cardiopatías congénitas, las cuales ya nacemos con esa enfermedad del corazón, como por ejemplo los foramen oval permeable, los ductos arteriosos, etc. Para el cuidado de estas enfermedades cardiovasculares es importante que conozcamos y sepamos cómo controlar nuestros factores de riesgo. Tenemos los factores que conocemos y los que ya vienen con nosotros, como es la edad, el sexo, los antecedentes heredofamiliares o la genética, los cuales nosotros no los podemos cambiar y les llamamos no modificables, o los que conocemos y podemos modificar, como la hipertensión, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, el colesterol y la inactividad física. Después vamos a hablar, cuando hablemos de diferencias entre mujeres y hombres, de los factores que son más importantes en las mujeres. Ahora bien, estos factores son importantes porque en nuestro país vienen en franco crecimiento. Para que sepan, 4 de cada 10 argentinos son hipertensos, de los cuales pocos están diagnosticados de forma correcta, tratados y controlados. El sedentarismo viene en crecimiento, la obesidad
casi el 60-65% de los argentinos tienen trastorno del peso, un 35% tienen sobrepeso y un 25-28% tienen obesidad. El tabaquismo es algo que está bastante estable, pero que creció mucho en la población joven. La diabetes, 1 de cada 10 son diabéticos, generalmente tipo 2. Y venimos haciendo, por suerte, un poquito más de actividad física de lo que venimos haciendo anteriormente. O sea que la gente ya empieza a tener un poco de conciencia sobre los cuidados y está haciendo cada vez más actividad física. Para que tengan en cuenta estos factores de riesgo, la hipertensión arterial es uno de los principales para enfermedades cardiovasculares. Y ustedes tienen que aprender a cómo controlársela en su domicilio. Tienen que saber que se tienen que tomar la presión arterial con tensiómetros validados, en una postura que es correcta, apoyando la espalda, no hablar durante la toma, los 2 pies en el suelo, usar tensiómetros que sean correctos para la circunferencia del brazo, tomarse mínimo 2 o 3 veces y hacer los promedios y tomársela después de un descanso de 4 o 5 minutos. Tanto eso como un monitoreo domiciliario que te pide el médico es importante para un diagnóstico correcto. ¿Por qué? Porque dentro de los fenotipos de hipertensión, nosotros tenemos aquel paciente que es un verdadero hipertenso y que tiene una hipertensión sostenida. Tenemos aquel paciente que consulta, que tiene hipertensión en el consultorio, pero que en su domicilio tiene presión normal, el que llamamos hipertensión de bata blanca, que 3 de cada 10 pacientes lo tienen. O tenemos el que no conocen tanto, el oculto o el enmascarado, que es aquel paciente que tiene una presión mínimamente elevada, pero no llegando a hipertensión, digamos un 135-85 en consultorio, y está hipertenso en el domicilio. No sabemos bien por qué ocurre, pero generalmente 1 de cada 10 hipertensos tiene hipertensión oculta enmascarada. Es más frecuente en los ancianos, en los pacientes diabéticos, en los pacientes con obesidad y principalmente en los hombres. Por lo tanto, la hipertensión empieza a manejarse con un correcto diagnóstico. Posteriormente, una buena evaluación, tanto si la presión es alta de forma leve, moderada o severa, si es alta solamente la sistólica o la diastólica, un correcto diagnóstico, una correcta evaluación de los órganos donde la hipertensión impacta y después un tratamiento bien dirigido a su mecanismo fisiopatológico o el mecanismo que produce la hipertensión arterial. Todos estos datos que hablamos de enfermedad cardiovascular, lo más importante es que tanto nosotros desde el consultorio como ustedes en su casa hagamos una correcta prevención de la enfermedad cardiovascular. Y para que ustedes sepan, hay 3 tipos de prevención. La primordial, generalmente la que se hace en los jóvenes o en los niños, y es aquel paciente que no tiene ningún factor de riesgo y que nosotros vamos a hacer medidas higiénico-dietéticas, actividad física, para evitar el desarrollo de los factores de riesgo. La segunda es la prevención primaria, y es aquel paciente que tiene un factor de riesgo como hipertensión, diabetes, los que venimos nombrando, y vamos a evitar que desarrolle la enfermedad cardiovascular. O sea, que ese paciente no se nos infarte, no tenga una ACV, no tenga ninguna insuficiencia cardíaca o ningún tipo de arritmia. Y por último, la prevención secundaria, que es aquel paciente que ya tuvo una ACV o un infarto y que tenemos que lograr juntos que vuelva a tener un nuevo episodio. Para eso es importante que cumplamos con ciertas cuestiones. Primero, consultar al médico. ¿Cada cuánto? ¿Cuándo empezar? Eso va a depender mucho también de los antecedentes familiares que uno tenga. Siempre yo le digo a mis pacientes que aquel que tiene hipertensión, que tiene diabetes o que ya tuvo un infarto, que traiga a su hijo para que por lo menos le hagamos un laboratorio, le hagamos un electro, lo subamos a una cinta ergometría, le miremos el corazón, le miremos las arterias y lo estudiemos de forma correcta para poder adelantarnos al desarrollo de un posible infarto o una posible enfermedad vascular periférica. Después, el que tiene factores de riesgo, por ejemplo, el hipertenso, nosotros cada 6 meses lo tenemos que ver si tiene una hipertensión controlada. El diabético lo mismo, por lo menos 2 veces al año consultar a tu cardiólogo para hacer una correcta prevención. Tenemos que dejar de fumar, aquellos que fuman dejar de fumar, aquellos que comen de una forma que no es la adecuada, comer menos azúcares, bajar las grasas saturadas, comer más fruta, más verduras. Para que tengan una idea, nosotros recomendamos comer 5 frutas al día y solamente 6% de los argentinos cumple con eso. Hacer actividad física. Antes nosotros decíamos que la actividad física que era para prevención era la actividad física aeróbica. Hoy le sumamos el gimnasio y la actividad física con nuestro propio cuerpo. Idealmente, si hacemos una actividad física aeróbica,
regular de intensidad moderada, como es caminar, correr, bailar, natación, tiene que ser 150 minutos por semana. Si hacemos una actividad física más intensa, por lo menos 75 minutos por semana. A eso le tenemos que sumar 2 veces por día actividad de resistencia, hacer musculación, que nos va a prevenir principalmente la diabetes, hacer musculación mejora mucho la utilización de la insulina, y también ejercicios con nuestro cuerpo, como por ejemplo lo es la calistenia. Otra de las cosas importantes es cuidar nuestra salud mental. Hoy hay muchas técnicas como el mindfulness, el yoga, los tratamientos con profesionales como psicología o psiquiatría que nos evitan el estrés, la depresión, que son uno de los factores de riesgo principalmente en la mujer. Una medida importante para la dieta, principalmente para los hipertensos, es saber cuánta sal tienen que consumir. En la Argentina se consume entre 5 y 6 veces más sal de lo que la Organización Mundial recomienda. Para que sepan, 5 gramos de sal o menos de 2 miligramos de sodio por día sería lo indicado para aquel paciente que es hipertenso. En enfermedad cardiovascular viene creciendo de forma exponencial la diferencia entre el hombre y la mujer. Para que sepan, la mujer, antes de llegar a su menopausia, tiene protectores naturales que son los estrógenos. Los estrógenos producen dilatación de las arterias, evitan que se formen placas de colesterol o de calcio en las arterias. Por lo tanto, cuando la mujer llega a la etapa de la menopausia, pierde esa protección natural. El hombre tiene una edad de aparición de la enfermedad cardiovascular más precoz que la mujer, pero la mujer tiene más riesgo de mortalidad, más riesgo de infarto, más riesgo de ACV cuando empieza la transición de su etapa menopáusica. Importante saber también que la forma de comportamiento o la forma de presentación de la enfermedad cardiovascular es distinta. Si hablamos de dolor precordial, el varón te cuenta el dolor del libro, el dolor que es opresivo, centro torácico, que irradia mandíbula, que suele ir a veces a los hombros, o interescapular, que a veces suele irse al brazo izquierdo. La mujer no cuenta eso, por lo tanto no tenemos que subestimar los síntomas que nos puede llegar a decir. Y una de las cosas que esto produce es que no suelen consultar cuando a veces tienen un dolor que no parece ser coronario. Lo otro es que las diagnosticamos menos, las tratamos menos, y cuando las internamos le damos de alta con menos aspirina, menos estatinas y con una rapidez más rápido que al varón. Por lo tanto, eso es importante saber, que ustedes mujeres se comportan de manera distinta, que nosotros lamentablemente las tratamos de manera distinta, así que empiecen a conocer cuáles son sus síntomas cardiovasculares. ¿Cuándo tenemos que consultar de forma urgente? Y ahí tenemos distintos síntomas: dolor precordial, falta de aire, palpitaciones, desmayos. Como dije recién, el dolor típico de lo que puede llegar a ser una enfermedad coronaria, un infarto o lo que ustedes conocen como preinfarto, es aquel dolor retroesternal opresivo que muchas veces se desencadena con el esfuerzo y cede con el reposo, que muchas veces, como es un infarto, debuta de forma súbita, que a veces se acompaña de transpiración, de sudoración o de falta de aire. Inmediatamente en una guardia para que puedan hacerse un electrocardiograma y ahí definir si requieren o no requieren internación. La falta de aire muchas veces puede ser por enfermedad coronaria, otras por arritmia, otras por insuficiencia cardíaca. Las palpitaciones, que pueden ser la sintomatología principal en las arritmias, es ese latido irregular o ese latido rápido que uno puede llegar a sentir en el tórax o en la base de la mandíbula, y que obviamente uno tiene que hacer el electrocardiograma en el momento de los síntomas para poder hacer el diagnóstico de forma correcta. El desmayo que nos habla de enfermedad cardiovascular es aquel que se presenta de forma súbita, que dura poquitos segundos de duración y que cuando el paciente recupera la conciencia, se recupera en lo que nosotros decimos ad interum. Él se despierta y pregunta qué pasó. Se siente bien, no tiene trastornos del habla, no tiene ningún problema en movilizar los brazos, o no queda con el estado de ese post-ictal. Lo otro es la sintomatología de un probable accidente cerebrovascular. El paciente puede presentarse con trastornos de habla, o no mueve un brazo o una pierna. Y por último, un hinchazón súbito de una pierna que puede corresponderse a lo que llamamos enfermedad tromboembólica. Se tapa una vena por un trombo y eso puede desencadenar obviamente dolor, hinchazón en las piernas, o que ese trombo migre hacia el pulmón y haga un tromboembolismo de pulmón.
Una de las cosas importantes que hacemos en consultorio es decirte cuál es tu riesgo cardiovascular. Esto es básicamente la probabilidad de que vos tengas un infarto o una ACV a 10 años. Para eso nosotros usamos distintas variables como la edad, el sexo, la presión, si tenés diabetes, y los valores de colesterol. Obviamente se nos quedan afuera un montón, como por ejemplo el peso, ¿bien? No están en los scores la obesidad. Pero eso nos dice, ejemplo, este paciente tiene 2% de riesgo de tener un infarto o una ACV a 10 años, que eso es un riesgo bajo. Es importante conocerlo porque eso nos establece cada cuánto nos tenemos que ver. No es lo mismo un riesgo bajo que nos podemos ver una vez por año a un paciente que tenga un riesgo alto que nos tenemos que ver cada 4, 5, cada 6 meses. Nos establece objetivos. O sea, cuando vos venís al consultorio y yo te pido un laboratorio, te voy a decir, tu valor de colesterol tiene que ser dependiendo de si tenés un riesgo bajo, moderado, alto, muy alto. Nos establece cuánto tenemos que tener de presión arterial. Generalmente, para que todos sepan, todo por debajo de 140 y por debajo de 90 milímetros de mercurio, tanto de máxima como de mínima. Pero si tenemos un riesgo alto, intentemos llevarlo por debajo de 130-80. Nos establece, como les dije, cada cuánto nos tenemos que ver, cuánto tenemos que tener de valor de glucemia. Un riesgo alto uno intenta llevarlo por debajo de 100, ya un riesgo bajo por debajo de 110. O sea que es importante que conozcas cuál es tu probabilidad de que tengas una ACV o un infarto para que en conjunto con tu médico programen cada cuánto verse, qué controles hacerse y establecer en aquellos que tienen un riesgo intermedio, buscarle la enfermedad aterosclerótica o el daño de órgano blanco. Yo siempre digo que generalmente los pacientes son riesgo moderado. Ese paciente nosotros tenemos que ir a verle la carótida, ir a verle las arterias de las piernas para ver si tienen obstrucciones. Si tienen obstrucciones, ese paciente ya no es más riesgo moderado y es un riesgo alto. Y esto es muy importante porque de los que tienen generalmente bajo riesgo, 6 de cada 10 tienen riesgo alto. O sea que si los estudiamos, nosotros hoy descubrimos en un paciente promedio de 50 años mucha enfermedad vascular, mucho compromiso cardíaco en los hipertensos y mucha enfermedad cerebrovascular que es silente, asintomática, como las lesiones de la sustancia blanca y los microinfartos cerebrales. Para que hablemos mucho más de esto, te invitamos que nos vengas a consultar a Certus, hace una consulta cardiovascular. Nosotros acá te vamos a decir tu riesgo cardiovascular, te vamos a hacer un electro, te vamos a ver el laboratorio, a ver cuánto tenés de colesterol, de glucemia, cuánto medís, cuánto pesás, cómo es tu presión arterial. Te vamos a hacer un chequeo cardiovascular completo para que entre los dos podamos disminuir esto que decíamos al principio, esa enfermedad cardiovascular que hoy es la principal causa de muerte tanto en hombres como en mujeres en nuestro país y en todo el mundo. Gracias por acompañarnos en este primer encuentro dedicado a tu salud y bienestar. Nos encontramos en el próximo programa con más información y herramientas para ayudarte a vivir mejor. Recuerda, cuidar tu corazón es cuidar tu vida. Hasta la próxima semana.